Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy microcontroladores. Ya compartieron que no es más que un circuito integrado que puede ser programable o que es programable y puede ser programado para distintas funcionalidades dependiendo de la aplicación que deseamos. Entonces voy a proyectar el video para interpretar más que es un microcontrolador. Voy a cambiar la configuración nuevamente. Me confirman si hay por ejemplo, perdón, si hay algún problema con el audio, no logran escuchar, pues me lo dicen. O de lo contrario, pues aclararé dudas después. Cuatro unidades funcionales: la memoria, donde se encuentran las funciones que puede ejecutar, el código con las sentencias que ejecutará y todos los datos y cálculos volátiles que ayudan en la ejecución de los códigos. La unidad central de procesamiento, que se encarga de ejecutar las instrucciones programadas en la memoria. Los periféricos, que auxilian en la ejecución de las instrucciones, como procesadores, convertidores a ASIC, puertos de comunicación y contadores. Finalmente, se encuentran los puertos de entrada y salida, los planos. Se envían señales al instalador. Se programan sonidos para controlar elementos externos. Ayudan para la comunicación con otros microcontroladores. Para programar un microcontrolador es el siguiente. Se desarrolla un código con las acciones que tomará cada microcontrolador programado en una interfaz de desarrollo. Posteriormente, este código se lo codificado en Reflector. Una vez decodificado, se almacena en la memoria del microcontrolador con la hora del programador. Cuando el microcontrolador ya cuenta con la lógica almacenada en su memoria, ejecuta el código otra vez mientras se encuentra alimentado en nuestro programa. Los microcontroladores cuentan con muchos de los elementos necesarios para operar, incluso en algunos casos, con solo utilizarlos es suficiente. Es común encontrar tarjetas de desarrollo en microcontroladores de mejor organización, como pantallas de procesador o botones para facilitar la creación de nuevos prototipos. Incluso es posible usar tarjetas adicionales que pueden montarse directamente en la tarjeta del microcontrolador con el fin de añadir almacenamiento. Gracias a ello, es posible implementar microcontroladores en diferentes aplicaciones que van desde el control de organización o temperatura de un microcontrolador hasta la automatización total de la máquina para una nueva producción. Principalmente con cuatro unidades funcionales. Bien, entonces ahí podemos darnos cuenta realmente que es un microprocesador. Como comentábamos, era o es un circuito integrado, programable, capaz de cumplir funciones, tomando en cuenta qué aplicaciones realicemos con él. Entonces, ya visualizando el video, cuáles son las unidades o cuáles son las principales cuatro unidades de un microcontrolador. Ajá, sí, ajá, sí, es correcto. Entonces,
Lo que corresponde a la memoria es el espacio donde se aloja todas las instrucciones o el código que nosotros eh, procesamos, es decir, el código que nosotros creamos y que alojamos en el microprocesador, perdón, en el microcontrolador. El microcontrolador tiene ese espacio en memoria donde se alojan todas las instrucciones que él necesita para cumplir la funcionalidad que nosotros queremos. Entonces, la parte de memoria es donde se aloja todas las instrucciones. Luego tenemos la unidad lógica, donde se realiza todo el proceso de acciones que le mandamos a través de las instrucciones. Es el que se encarga de realizar las acciones en cuanto a lo que recibe o lo que se obtiene en información alojada en memoria. Esa es la unidad lógica. También hay otra unidad que son los periféricos, los cuales permiten proveer ciertas características, como lo mencionaba, que puede ser temporizadores, qué sé yo, cualquier circuito que sea que le proporcione otros datos para, o complementos para el funcionamiento correcto. Eso es periféricos. Luego tenemos los pines de entrada y salida, pues como ya los conocemos, son los que nos proveen los datos, ya sea de sensores, o son los que nos permiten mandar los datos a ciertos componentes, ya puede ser motores, servomotores, cualquier tipo de componentes que reciben datos. Esos serían los de entrada y salida. Entonces, aclarando las etapas de un microcontrolador y entrando a lo que es la programación, si se dan cuenta, en el video explicaba que se realiza en una interfaz a través de un IDE. Nosotros nos hemos familiarizado solo con lo que es tarjetas que traen los controladores. No hemos programado un controlador en sí. Anteriormente se trabajaba, todavía se sigue trabajando, nosotros no lo hemos realizado así, pero se programaban los microcontroladores a través de un software siempre que nos permite enviar los datos al programador, que es la base donde se monta el microcontrolador. Este le manda los datos al controlador, este le manda los datos ya a un nivel bajo, es decir, código máquina, para que el microcontrolador pueda adquirirlos y aloje en memoria las instrucciones que le queremos dar para que funcione correctamente. Eso se realizaba anteriormente así. Hoy en día hemos dejado lo que es el programador un poco fuera de, y no es porque no sea funcional, porque sigue siendo funcional. Es más, podría decirse que es mejor programar el microcontrolador de esa forma y no estar trabajando solo con tarjetas que traen los microcontroladores. Cuando digo de tarjetas me refiero en este caso al que conocemos como Arduino, que lo que trae es un microcontrolador y trae otros componentes en sí que nos permiten otro tipo de funciones, como lo son botones, otras tarjetas que pueden ser montadas sobre la tarjeta que contiene el microcontrolador. Todas estas funciones que traen las tarjetas no las trae el microcontrolador, pero nos permite en cierta parte de la tarjeta que las salidas o entradas sea más sencillo de conectarlas, porque hasta vienen numeradas. No es como el microcontrolador que trae un cierto orden en algunos casos, y en otros hay que conocer la hoja de datos para saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las señales analógicas, perdón, cuáles son las entradas o salidas analógicas
y digitales. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta si se va a trabajar con un microcontrolador. Y si se va a trabajar con una tarjeta que trae con un microcontrolador, pues de igual manera se debe investigar cuáles son las entradas cuando nos referimos a lo que son los pines. Pero si lo que queremos saber es la capacidad de memoria, algo sobre los periféricos, algo sobre la unidad lógica de procesamiento, entonces tenemos que investigar con el número de microcontrolador que trae esa tarjeta para saber qué capacidad tiene de memoria, eh, qué tan rápido procesa las acciones. Todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta en cuanto vayamos a trabajar con microcontroladores. Entonces, con la investigación que dejé de esta semana, aún no he subido la nota, pero me gustaría que me compartieran, aparte de la fabricación o las compañías que se dedican a crear tarjetas para microcontroladores o tarjetas con microcontroladores, aparte de la plataforma Arduino, ¿cuál otra encontraron? Ahora crea tarjetas en la Ajá, sí. Bien, entonces, en cuanto a microcontroladores, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Estamos bien. Ahora, en cuanto a la aplicación de los microcontroladores, la- los microcontroladores los podemos aplicar en cualquier, eh, ¿qué les dijera? En cualquier área en la cual queramos trabajar. En este caso, hoy en día los microcontroladores están orientados a la automatización, que no es más que realizar acciones de forma automática que faciliten eh, el trabajo de las personas. Entonces lo podemos utilizar en automatización de viviendas, en automatización agrícola, en automatización industrial. En todas esas áreas podemos aplicar los microcontroladores. Pero ¿cómo se realiza? Eso ya depende del enfoque que tengamos nosotros o la función que queramos que realice el microcontrolador. Entonces, para esas cosas se tiene que tomar en cuenta la finalidad que se desea, viendo la, perdón, teniendo la idea de lo que se quiere hacer. Entonces ya podemos investigar qué tipo de microcontrolador nos funciona, qué tipo de microcontrolador cumple con los requerimientos que tenemos. Entonces, si nos basamos en el proyecto de práctica supervisada, en la investigación se trata de eso, de darnos cuenta qué se puede hacer, qué existe y qué se espera de la automatización. Entonces es solo para darnos ideas de lo que podemos hacer en la primera etapa. Algunos ya me la han enviado, yo ya los corregí, lo voy a enviar. Espero esta semana poder terminar las correcciones. Si algunos ya me las enviaron, pues todavía los tengo que revisar. Los que no, pues igual los mandan porque esta semana tiene que quedar la primera etapa. Y la segunda etapa es el proyecto, es qué van a hacer, cómo lo van a hacer y todas esas cosas. Que no se les olvide que el día viernes hay examen de práctica supervisada en cuanto al área de electrónica analógica. Bueno, no nos salgamos del tema y volvamos a microcontroladores. Entonces hay que tomar en cuenta ciertas cosas y lo principal es no confundir eh, lo que son microcontroladores
con microprocesadores, que es algo totalmente distinto, no es lo mismo. Entonces vamos a ver primero lo que es las características de un microcontrolador a diferencia de un microprocesador. Bien, entonces en cuanto a las características de los microprocesadores versus microcontroladores, si empezamos con la velocidad de operación, un microprocesador, su frecuencia de procesamiento es del orden de gigahertz, mientras que un microcontrolador, su frecuencia de procesamiento es del orden megahertz. Quiere decir que un microprocesador va a ser más rápido que un microcontrolador. Luego tenemos los elementos necesarios para su funcionamiento. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. El microprocesador normalmente opera con un conjunto entre que lo compone ya sea la memoria RAM, una memoria ROM, un decodificador de direcciones, y esto lo encontramos dentro de un microordenador. El conjunto de esto, lo que sería el microprocesador, la RAM, la ROM y todos esos componentes, componen lo que es un microordenador, a diferencia de un microcontrolador que incluye todos estos elementos en sí, en el encapsulado que ya tiene. Por ejemplo, si queremos conocer qué es un microordenador, pues primero, para identificarlo más fácil, vamos a tomar en cuenta que es un ordenador. Se dan cuenta, una computadora tiene un microprocesador, tiene una memoria RAM, tiene una memoria ROM, puertos, tiene otras terminales que le permiten la conexión con distintos dispositivos. Entonces, el microprocesador, para funcionar correctamente, no necesita solo de él mismo, sino que necesita, aparte de que exista memoria RAM y memoria ROM y otros componentes, a diferencia del microcontrolador, que todo eso prácticamente lo incluye en su interior. Ya cuenta con una memoria, ya cuenta con una unidad lógica, con periféricos y puertos de entrada y salida. Entonces, la única diferencia que existe en cuanto a las necesidades y funcionamientos es que el microprocesador necesita elementos externos, mientras que un microcontrolador ya cuenta con todo lo necesario para funcionar en su interior. No sé si quedó claro esa parte. Sí, profe. Bien, en cuanto al costo, debido a la arquitectura que es mucho más compleja la de un microprocesador, entonces esto va a aumentar su costo. Mientras que un microcontrolador, el costo es más bajo porque no requiere de recursos adicionales, como lo comentaba anteriormente. Y en cuanto a la susceptibilidad del ruido eléctrico, es mayor la susceptibilidad del microprocesador porque tiene elementos externos, es decir, necesita buses de conexión o de comunicación entre la RAM y la memoria ROM, entonces se genera más ruido, mientras que en un microcontrolador la susceptibilidad de ruido es más baja porque todo lo que necesita lo tiene en su interior, no necesita de buses de conexión, sino que todos los componentes internos ya están siendo conectados. Eso serían las características de diferente punto en cuanto a microprocesadores y microcontroladores. Entonces hay que diferenciar que un microcontrolador no es lo mismo que un microprocesador. Continuando, en cuanto a componentes,
¿Qué es lo que tiene un microprocesador y qué es lo que tiene un microcontrolador? El microprocesador tiene un CPU con mayor potencia de cálculo, por lo que es ideal para procesamiento de datos, mientras que un microcontrolador tiene CPU, que es una de sus partes principales, como ya lo comentamos anteriormente, pero su capacidad de procesamiento es menor. Permite realizar algunas acciones, pero no con la capacidad que tiene un microprocesador. Entonces acá vemos ventajas y desventajas que existen entre microprocesadores y microcontroladores. Entonces, una cosa son microcontroladores y otra cosa son microprocesadores. Lo que es el bloque, vamos a trabajar solo con microcontroladores. Quizá el otro bloque, si seguimos trabajando como hasta el momento, vamos a ver lo que son microordenadores. Entonces, solo es de aclarar la diferencia que existe entre ellos. En cuanto a memoria RAM y ROM, el microprocesador, a pesar de que requiere de estas memorias para operar, deben añadirse por separado con ayuda de una tarjeta madre. Como les comentaba, no trae memoria RAM ni ROM internamente, sino que debe ser agregada en distintos slots que traiga la tarjeta, en la que viene, ¿cómo les explico? En la que viene montado el microprocesador. Mientras que el microcontrolador son mucho más simples, por lo que se fabrican dentro del mismo. Dentro del mismo circuito integrado se fabrica lo que es la memoria RAM y la memoria ROM. No necesitas que tenga estas memorias agregadas externamente, sino que ya las trae internamente. Eso serían las características y componentes que diferencia entre microprocesadores y microcontroladores. No sé si tienen algún comentario o alguna duda referente al tema. Profe, en Ajá. todo caso, un teléfono, ¿verdad? El procesador, como usted comentaba, siempre el microprocesador va a ser más grande que el microcontrolador. En lo que es tamaño, no. Si hablamos de capacidad, sí. El micro, En la velocidad sí tiene que ser mayor, siempre sí, debe ser mayor. sí, es más rápido un microprocesador que un microcontrolador. Eso es. Bueno, entonces continuando, voy a colocar otro video, que es la programación de los microcontroladores. Igual voy a colocar otro video que es la aplicación de los microcontroladores, es decir, dónde los podemos aplicar. Aplicaciones de los microcontroladores. Gran número de aplicaciones en distintos campos, por lo que es posible identificarlos en el día a día. Por ejemplo, en aparatos electrodomésticos como microondas, refrigeradores o interruptores de alta energía, donde resuelven esas funciones para lograr una fortaleza y coordinar electrónicamente las acciones, complementando la composición en base para mejorar la eficiencia. En un automóvil se utiliza para controlar el sistema de suspensión, la mezcla de aire y gasolina con los frenos ABS, donde sincroniza de manera normal para disminuir la velocidad sin hacerlo adelantar. Lógica e hidráulica, introducir sistemas inteligentes de refrigeración, alarmas, control de iluminación, las soluciones que ayudan a controlar la alimentación y determinan si se avance para la calefacción o el aire acondicionado. Algunos procesadores de recarga para dispositivos tecnológicos actuales
Bien, en cuanto a las aplicaciones que tienen los microcontroladores, si se pudieron dar cuenta, puede ser aplicado en distintas áreas. Todo depende de la funcionalidad que deseemos. Y en cuanto a lo que es la programación, se hace a través de ciertas IDEs que permiten hoy en día trabajar con código de alto nivel, que por el mismo software envía los datos al microcontrolador a un bajo nivel para que pueda ser interpretado. Pero si se dieron cuenta, en el segundo video explica los procesos que se deben realizar al momento de querer llevar a cabo un tipo de automatización. Ahí en el video lo que se necesitaba era automatizar una cafetera. Entonces lo primero que hay que hacer es los requerimientos, qué se necesita, qué es lo que se desea, luego la lista de materiales que se van a utilizar, cómo se van a utilizar. Luego de tener todo esto, se empieza a programar el microcontrolador. Para programar el microcontrolador es necesario tener todas las herramientas necesarias, valga la redundancia, como lo es la interfaz de desarrollo, donde se va a programar, cómo se va a programar, si con programador o solo se va a conectar a través de el puerto USB, se va a pasar los datos al microcontrolador, si se va a usar una placa que trae un microcontrolador. También hay que tomar en cuenta cómo queremos que se visualice, es decir, qué tipo de interfaz queremos, si queremos que sea una interfaz de software a través de una aplicación o queremos que sea una interfaz con la que va a interactuar el usuario de tipo hardware, que solo sea una pantalla LCD donde estemos mostrando mensajes, donde se coloquen botones físicos, o si es una aplicación ya orientada a software, pues botones digitales en la pantalla, no sé. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de querer desarrollar o aplicar los microcontroladores. Esto viene orientado más al proyecto que tienen, las ideas de lo que tienen que hacer. Eh, Como les comentaba, las aplicaciones son muchas donde pueden orientarse. Eh, Pueden enfocarse en el área de domótica, aunque la domótica ya es un tema muy quemado, por decirlo así. Ya todo el mundo quiere trabajar solo eso, entonces ustedes deberían de orientarse en otros temas, como automatizar los cultivos, no sé, cualquier cosa que eh, les provee nuevos conocimientos. Entonces, continuando, tenemos la parte de las características, pero ya hasta cierto punto especificaciones técnicas de un microcontrolador. Y pues tenemos los pines de propósito general. Los pines de propósito general
son las diferentes entradas y salidas con las que cuenta el microcontrolador. Se emplean para obtener los valores de diferentes sensores, establecer comunicación con otros dispositivos y controlar elementos desde LED hasta motores de gran potencia. Cuando hablamos de pines de propósito general nos referimos a los que comúnmente llamamos pines de entrada y salida, que ya sea que entre una señal analógica o que salga una señal digital para encender algo o para apagar algo. Eso es lo que llamamos pines de propósito general. Corresponden a las entradas y salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas o PWM, puertos de comunicación. Entonces, estos son los pines de propósito general que se conocen como GPIO. Luego tenemos los voltajes de operación. Hay algunos microcontroladores que funcionan con voltaje, otros con otro voltaje. Todo depende también de la tarjeta en la que estén montados. Los voltajes de operación indican el tipo de alimentación que debe recibir el microcontrolador, los valores con los que operan sus pines de propósito general. Es importante conocer estos valores ya que de lo contrario podrían dañarse componentes o bien no funcionar adecuadamente en caso de no respetarlos. Los valores más comunes son 3.3 voltios y 5 voltios, de modo que si se opera con elementos de mayor consumo de energía se deberán utilizar etapas de potencia para controlar dichos elementos. Acá aclara el punto de voltaje. No le podemos colocar a un microcontrolador un voltaje mayor al que especifica. La mayoría es de 3.3 y de 5 voltios. Si nos vamos a lo que es la plataforma Arduino, la mayoría de microcontroladores funciona con 5 o 3.3 voltios. Por eso es que lo podemos conectar a un puerto USB, o ya sea que lo alimentemos con una fuente externa que provee entre 5 a un máximo de 12 voltios, dependiendo del amperaje que esté sacando esta fuente. Entonces, acá tenemos claro cuáles son los voltajes de operación, pero si nosotros queremos controlar otros dispositivos que necesiten mayor potencia o mayor voltaje, por ejemplo, queremos controlar un tipo de motor de 9 o de 12 voltios, entonces ya utilizamos un puente H, que es eh, un componente de potencia que proporciona la conexión con otra fuente de alimentación externa que conecta a este componente, y lo único que está haciendo es interactuar con el microcontrolador. Cuando el microcontrolador le manda ciertas funciones, entonces este componente abre o cierra las salidas o entradas donde están conectados los dispositivos. En este caso podrían ser motores. Si los motores funcionan a 12 voltios, pues este está recibiendo 12 voltios y está controlando en qué momento encender o en qué momento apagar cada uno de esos motores. Igual se utiliza para poder cambiar el giro de los motores, pero si vamos a trabajar con corriente directa y corriente alterna, es decir, que con un microcontrolador vamos a controlar, porque eso es lo que hace, la corriente alterna. Entonces ya se tienen que utilizar otro tipo de componentes. Ya se pueden usar relevadores, semiconductores de control, como lo son los TRIAC, los DIAC, todas esas cosas las podemos utilizar. Entonces, el propósito de esto es solo conocer los voltajes con los que funcionan los microcontroladores, y la mayoría están entre un rango de 3.3 y 5 voltios. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Profe, una pregunta, pero digamos si tendríamos que usar. Sí, el microcontrolador lo único que hace es, como lo dice, controlar
y las salidas o entradas van a estar entre un rango de 3.3 o 5 voltios. En caso de que sea digital se toma entre 0 y 1, que los valores de 0 se toman bajo los valores que se tienen después de 0.8 hacia abajo. Eso ya se toma como 0. De 0.8 voltios para arriba ya se toma como un valor 1. Quiere decir que ya hay presencia de voltaje. Entonces, en digital solo se trabaja con 0 y 1, que ya se sabe que los valores de 0 es ausencia de voltaje, valor de 1 es presencia de voltaje, y la presencia comienza desde 0.8 voltios. Entonces, las salidas o entradas van a ser entre 3.3 o 5 cuando sea un valor lógico 1. Y esto va a permitir que encienda o active cierto componente. En este caso, como lo comentaba, un relevador. Este voltaje que va a salir del microcontrolador va a activar el relevador, pero no quiere decir que va a activarlo con 110 corriente alterna, sino que lo va a activar con corriente directa a los 5 voltios. Solo está haciendo la activación, y como el relevador funciona como un switch, entonces lo que hace es que las latas que se encuentran en su interior hacen contacto, permitiendo el paso de la corriente que está siendo cortada con el relevador. No quiere decir que se vaya a combinar la corriente. La corriente directa en este caso solo está controlando el circuito, que es en sí lo que está haciendo es controlar la corriente alterna. No quiere decir que esté funcionando con corriente alterna, sino que está controlando el flujo de esa corriente. Bien, en cuanto a la velocidad de operación, también se conoce como la velocidad de reloj y se refiere a la frecuencia o rapidez con la que puede procesar las instrucciones. Se debe tomar en cuenta sobre todo para aplicaciones que requieran alta velocidad de procesamiento. Algunos de los valores más comunes son 16 MHz, 80 MHz y 120 MHz. Entonces, dependiendo de la rapidez con la que nosotros queramos que las instrucciones se ejecuten, es decir, que sea más preciso, que sea más rápido al momento de leer los datos, todo depende de la unidad de procesamiento, la velocidad que tiene la unidad de procesamiento. Entonces, para eso tenemos que identificar qué microcontrolador vamos a utilizar, porque si vamos a utilizar uno de 16 MHz, sabemos que va a ser más lento que utilizarnos uno de 80 MHz. Entonces, si nuestro proyecto implica un microcontrolador de 80 MHz, no vamos a trabajar con uno de 16, porque tal vez funcione, pero el proceso va a ser muy lento. Quizás los valores, por ejemplo, si estamos utilizando un sensor, el sensor de temperatura llegó a 50, por decirlo así, ahorita, y en lo que procesa la información ya llegó a 60, entonces cancela la instrucción, ya no se ejecuta nada. Entonces hay que tomar en cuenta la velocidad de procesamiento también al momento de realizar el proyecto. Tenemos la resolución del convertidor, que es nada más que convertir las señales analógicas a digitales a través de una conversión. No se puede combinar lo que es analógico y digital, entonces se genera la conversión de los valores y se convierten a un tipo de dato que pueda ser tomado como digital. Se realiza a través de bits, ya sea de 8, 10 o 12 bits. Luego tenemos los puertos de comunicación. Los puertos de comunicación depende de la tarjeta con la que estemos trabajando. Ahorita comúnmente viene puerto serial, ya existe el puerto micro USB. Entonces son ese tipo de puertos que permiten la comunicación con otros dispositivos
ya sea ordenadores o con otros microcontroladores. Si lo vemos acá en lo que es de forma gráfica una tarjeta de desarrollo, tenemos que los pines de propósito general son estos de acá, los que aparecen numerados. En Arduino aparecería de una forma más específica, colocando pin 1, pin 2, entrada, si son digitales, si son analógicos, si son de tipo PWM, si son los de comunicación. Entonces, eh, los de comunicación vienen como TX y RX, que transmisión, recepción. Entonces, eso viene identificado en el Arduino. Acá tenemos lo que son los pines, luego tenemos la velocidad, que no es una característica que se pueda señalar, sino que es específico de la velocidad que trae de procesamiento al microcontrolador. Tenemos los voltajes de operación, esto sí puede venir impreso, qué voltaje funciona, y podemos identificar cuál es la entrada de voltaje, si es directa, cuál es el punto positivo y cuál es el referencial, que sería GND, o bien conocido como tierra física. Luego tenemos lo que son la resolución de convertidores, que son estos pines, que lo que eh, es lo que hace es convertir los valores analógicos a digitales para que puedan ser interpretados por el microcontrolador. Como el microcontrolador es un circuito digital, entonces no puede operar con valores analógicos, como una resistencia que puede operar con valores analógicos, un potenciómetro. Entonces, como el microcontrolador es digital, no puede operar con estos datos. Tiene que hacer, antes de llegar los datos al microcontrolador, se tiene que hacer una conversión, pero eso ya se realiza dentro de la tarjeta de desarrollo, no es que nosotros lo tengamos que hacer. Sí lo vamos a hacer de forma programable, y ya lo hicimos con algunos ejemplos para encontrar la temperatura. Se utilizaba ciertas fórmulas, se obtenía los valores en el sensor de temperatura, pero se tendría que convertir a un valor de voltaje que fuera interpretado por el microcontrolador en la placa de desarrollo. Luego tenemos los puertos de comunicación, como les dije, es el RC, el ST y el RX, que son la de transmisión y recepción. Transmisión son los datos que envía y recepción son los datos que recibe. Es los pines que se utilizan para conectar módulos Bluetooth, Wi-Fi, cualquier otro tipo de comunicación que queramos obtener. Entonces no sé si hay alguna duda con eso. Por el momento, bueno, ¿No hay dudas? sí, profe, en los puertos de comunicación son todos los que señala. No. Los puertos de comunicación solo son dos. Está este de acá, que es el R, y el otro, que es el T. Como les comentaba, esta es como es otro tipo de tarjeta, no es de la plataforma Arduino, sino que es otro tipo de tarjeta. Pero en el Arduino vienen los dos pines, generalmente vienen el 0 y el 1, si no estoy mal. Donde viene el RTX, creo, y STX, no me recuerdo muy bien. Pero la cuestión está en que uno es transmisión y otro es recepción. Uno recibe y otro transmite. Es por donde se envían los datos y se reciben los datos. Entonces, ¿cómo se conectan? Si el módulo Bluetooth me va a enviar datos, lo conecto en transmisión. Pero ese dato en la tarjeta Arduino o cualquier tarjeta lo voy a conectar en la recepción. Es decir, que se conecta de forma inversa para poder obtener una información, una comunicación, perdón. Se conecta de forma cruzada. No voy a colocar transmisión con transmisión porque no voy a obtener nada. Se tiene que colocar transmisión con recepción. No sé si estoy claro con esa parte.
Bien, entonces eh, eso sería en cuanto a lo que son microcontroladores, cómo funcionan, y luego vamos a ver lo que es la programación. Entonces, para esta semana hay otra investigación, la subiré más tarde, que trata de las interfaces de desarrollo, conocidas como IDEs, que lo que permite es una interfaz gráfica donde podamos ir desarrollando las instrucciones que vamos a almacenar en el microcontrolador. Entonces van a encontrar lo que es el IDE de Arduino, el IDE de otro tipo de tarjetas. Entonces nosotros ahorita se trata de investigar cuáles existen, pero vamos a trabajar solo con la plataforma Arduino. Entonces lo investigan y si pueden, de una vez instalan el IDE de Arduino. Igual creo que ya lo tienen algunos, porque para la próxima clase sí quizá vamos a hacer una práctica en cuanto a obtener señales de tipo analógica o de tipo digital, cómo convertirlas de analógica a digital. Entonces, no sé si quedó claro en cuanto a microcontroladores. Yo creo que quizá, o bueno, considero que conocían que es Arduino, pero no sabían que es un microcontrolador el que realiza toda la función y no la tarjeta en sí. Ahí está claro todo, profe. Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, bueno, entonces ahí estaríamos con la clase del día de